Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por acudir a la rueda de prensa de Aragón Televisión, en donde vamos a trasladar una de las iniciativas que acabamos de presentar para la próxima Comisión de Sanidad ante la situación grave a la que se enfrentan todos los vecinos de la zona básica de salud de la Sierra de Albarracín. Estamos asistiendo a un deterioro progresivo de la sanidad pública en el medio rural y el ejemplo se traduce esta semana, a lo largo de esta semana, en la zona de la comarca de la Sierra de Albarracín, en donde la falta de profesionales sanitarios, profesionales médicos, ha obligado a cerrar todos los consultorios y solamente se van a abrir desde ayer tres puntos de atención continuada, en concreto el de Orihuela del Tremedal, el de Villar del Cobo y el de Albarracín. Esta situación muy complicada, el consejero de Sanidad debe tomar cartas en el asunto urgente porque solamente tenemos cuatro médicos de 7 que debería tener los consultorios, 4 médicos que están atendiendo a toda la comarca en una situación difícil. Desde aquí, desde Aragón Televisión, mostramos todo el apoyo, el reconocimiento y el esfuerzo que están haciendo para atender a una población que a día de hoy está, como digo, en una situación límite. Nos enfrentamos a un invierno duro en donde el virus de la gripe ya está actuando también en estas zonas. Es una zona con difíciles carreteras, con meteorología extrema, en donde los pacientes van a tenerse que desplazar cada vez que quieran ser visitados por un médico a estos 3 puntos de atención continuada. Estamos hablando de un caso que no se repite en ninguna parte de Aragón, que una situación de urgencia va a ser atendida por estos 4 médicos de manera difícil, porque no se puede abandonar estos consultorios, y por eso hemos presentado una proposición no de ley en donde la Consejería de Sanidad debe actuar de inmediato. El señor Bancalero siempre nos anuncia buenas medidas. Bueno, pues en este caso tiene que anunciar medidas revolucionarias para poder atender a toda una comarca que está en una situación, como digo, crítica. No es un hecho puntual. Esta situación la venimos observando desde la legislatura pasada, pero no se ha implementado ni una sola medida efectiva para que los médicos elijan el medio rural para trabajar. Por eso hemos planteado, primero, que se establezcan iniciativas con una claridad en incentivos económicos y laborales. Ha habido casos en esta misma comarca en donde un médico que se planteaba trasladarse a la Sierra de Albarracín ha elegido la Comunidad de Castilla-La Mancha en vez de la Comunidad de Aragón. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque las condiciones laborales son mucho mejores en otras comunidades autónomas. Y esto hay que decirlo, y esto hay que cambiarlo, porque si no, corremos riesgo de que la sanidad pública aragonesa tenga un déficit mucho mayor de médicos de atención primaria. Por eso, los incentivos económicos, incentivos laborales y algo muy importante, que se lo hemos repetido a la Consejería de Sanidad desde el inicio de legislatura, es fundamental ofrecimiento de vivienda en el medio rural. Que los médicos que se trasladen y elijan nuestras comarcas tengan garantizada una vivienda digna para residir. Y es importante que los médicos residan en las localidades, no que se desplacen desde Zaragoza, desde Teruel, desde Huesca, capitales, no, sino que residan. Por eso, dentro de las medidas que hemos
que hemos introducido en la proposición no de ley está la de facilitar por parte del Gobierno de Aragón vivienda asequible para personal sanitario. Digo médicos, también enfermeros. La realidad es que lo que nos contesta la Consejería de Sanidad es que son problemas puntuales, a lo que le contestamos que no tenemos garantizado el servicio sanitario en la comarca de Albarracín porque materialmente no hay profesionales suficientes. Estamos hablando que deberían tener contratados 14 médicos para la zona básica de Albarracín y a día de hoy solamente hay 8 médicos activos. Cuando hablo de 8 médicos activos, ahí entran atención primaria y los médicos de atención continuada. Por lo tanto, hay un déficit importante que debe hacer reaccionar a la Consejería de Sanidad para que la población tenga los mismos derechos y las mismas asistencias, residan donde residan. Y por mi parte, nada más decir que hay planteadas concentraciones desde hoy en Albarracín, en Orihuela, y que Aragón Teruel Existe va a estar encima de la solución de este problema, que es repetitivo en todas las comarcas de Aragón. Esto lo hemos puesto de manifiesto en muchas comparecencias y la Consejería de Sanidad o cambia la forma de gestionar o vamos a tener este problema multiplicado por 20 porque van a ser muchas las comarcas que vamos a tener esta misma situación. Y por mi parte, nada más, terminar trasladando nuestro reconocimiento a todos los sanitarios que están haciendo un esfuerzo titánico porque están supliendo a profesionales que ahora mismo no tienen en muchos consultorios. Y la población está harta, está cansada y debemos desde las administraciones dar una solución en el tiempo y una solución que garantice de verdad la sanidad pública aragonesa. Sin más, pues muchas gracias.